Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es La verdadera simiente de Abraham. Veamos el paso base, el verso base que tenemos en Bereshit, Génesis 22:2. Él dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, el cual tú amas, Yishak, y ve a la tierra de Moría. Ahí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré. Esta es la historia más completa que podamos tener acerca de la verdadera simiente de nuestro padre Abraham, lo cual nos permitirá conocer de manera profunda lo que significa sacrificio y bendición, y cómo también ser parte de todo ello. Permitiremos entonces que sean sus escritos los que nos guíen paso a paso a la comprensión de los sucesos que dieron como resultado un pueblo tan poderoso y privilegiado al cual hoy mismo nosotros pertenecemos. Quiero recordarles que las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano. Y para ello pues vamos a continuar leyendo uno de los escritos más interesantes que hemos encontrado, que se llama Los Escritos de Abraham. Y vamos a ir al Perec 111. Cuando el Adón me dijo estas cosas, pensé en mi hijo Ismael, e hice tefilá. Tefilá en hebreo es pilalti. Oh Elohim, que Ismael viviera con rectitud delante de ti. Y el Adón Elohim respondió: Sara tu mujer te dará un hijo y llamarás su nombre Yishak. Y yo continuaré en él el pacto que he establecido contigo para hacer un pacto eterno con su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído, y he aquí que yo lo he bendecido y lo haré una gran nación. Pero estableceré mi pacto con Yishak, a quien Sara te dará a luz en este mismo momento el año que viene. Entonces Elohim me dejó y lo vi subir al Shamaim, al cielo, y mi corazón se regocijó en las promesas que el Adón me hizo. Veamos el Perec 112. 3 meses después, el Adón me envió 3 de sus malachim, ministradores, que eran hombres kadoshim de Elohim, de la ciudad de Hanoch. Mientras estaba sentado a la puerta de mi tienda y alzaba los ojos de mis meditaciones, y he aquí que 3 hombres a lo lejos caminaban hacia nuestro campamento. Y el Ruach del Adón me susurró que eran hombres kadoshim de Elohim que tenían una bendición para mí. Por lo tanto, me levanté y corrí a su encuentro, y postrándome ante ellos, los conduje al azúcar de Sara. Tomando agua de Sara, les lavé los pies y esparcí una alfombra debajo del árbol que estaba a la puerta de la tienda de Sara. Les puse cojines y los hice sentarse allí. Llamé a Eliezer y le ordené que enviara a uno de los jóvenes a buscar un ternero joven y tierno y que supervisara su preparación. Sara también supervisó a las mujeres jóvenes en la preparación de pasteles y leche y queso, cordero y carne de res para comer hasta que se preparó el becerro. En el Perec 113 dice: cuando comieron, uno de los kadoshim me dijo: volveremos a ti dentro de 9 meses. Y he aquí que en ese momento Sara dará a luz un hijo. Ahora Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda de campaña, y cuando escuchó estas palabras, se rió dentro de sí misma, sabiendo que ya había pasado la edad de soportar, y yo también era muy viejo. Pero el hombre Kadosh de Elohim la reprendió diciendo: ¿es algo demasiado difícil para el Adón? Cuando volvamos aquí dentro de 9 meses, darás a luz un hijo. Entonces los 3 Kadoshim hombres de Elohim entraron conmigo en la tienda de Sara y la bendijeron. Y el Ruach HaKodesh cayó sobre Sara con gran poder en la bendición, y concibió según la palabra del hombre de Elohim. Y ahora saltamos nosotros hasta el Perec 125, siempre de los escritos de Abraham, donde dice: nosotros habíamos vivido en Gerar 9 meses, cuando los 3 Kadoshim hombres de Elohim nos visitaron de nuevo, y Sara dio a luz a un hijo. Y al 8º día se le hizo la Brit Milá, o la circuncisión, conforme a la mitzvah del Adón, y llamé su nombre Yishak. El niño creció, y cuando tenía 3 años fue destetado, e hice una gran fiesta el día que fue destetado. Y bueno, aquí tenemos la letra Het, pues la he puesto porque simboliza descendencia, ¿no? Simboliza todo esto que vemos aquí. Pero pues dentro de las cosas que me interesan o que nos interesan, pues tenemos algunos simbolismos. Por ejemplo, que es la unión de Vav
y Zayin, ¿no? Que la unión de Bab y Zayin es, pues, también representa un azúcar, ¿ya? O una tienda de campaña. También pues tenemos el analema en forma de 8, ya que la letra Jet es la número 8. Y a los 8 días pues se le realizaba la Brit Milá. Y recuerden que también tenemos que tener manos limpias. Ya conocemos más o menos el significado, ya que tiene que ver también con genética, lo tenemos aquí en la esquina inferior derecha. Y pues quería que lo repasáramos. La letra G también nos recuerda que la Brit Milá es una tevilá o una sumersión en la descendencia de Elohim. En el año 300, en el año 1300, que es el siglo XIII, ocurrió el diluvio, una sumersión, y se salvaron 8, que simboliza también Brit Milá y descendencia. Seguramente hubo un eclipse solar debido al analema del sol y de la luna. Sigamos. En el Pasuk 3 dice: y Melquisedec, rey de Shalem, con Eber, su heredero, y Abimelech, rey de Gerar, con su hijo Abimelech, y el Paro, o el faraón, rey de Mitzrayim, padre de Agar y Yismael, y todos los poderosos príncipes de la tierra vinieron a la fiesta que yo preparé, porque estos eran los hombres a quienes yo amaba, con mis hermanos Aneram, Escol y Mamre. Mi padre Terah también y mi hermano Nahor vinieron a la fiesta después de oír que Sara había dado a luz un hijo, y todos nos regocijamos delante del Adón por muchos días de que mi hijo Yishak había alcanzado la edad de destetar a su madre. Y después, ese momento en adelante, Sara y yo introdujimos al muchacho en el Mishkan. Mishkan es la tienda apartada o Kadosh, y comenzamos a instruirlo en los misterios de la piedad para que pudiera estar preparado en su juventud para entrar en el Makon Kadosh Kadoshim y ser instruido allí. He puesto estas palabras entre paréntesis. Por ejemplo, Makon Kadosh Kadoshim significa lugar santísimo. Y seguimos, porque Shem me había instruido en la ciudad de Shalem que se instruyera a los niños en el Mishkan, desde la edad del destete, que es de 3 años, que se les instruyera en el Makosh Kadosh Kadoshim desde la pubertad, que es de 12 años, y que se les dotara de poder desde lo alto, desde la edad de la madurez, que es de 14 años. Pero como no había viajado a la ciudad de Shalem hasta que tenía 10 años, estaba preparado para las bendiciones de la casa del Adón en tan solo unos pocos años. Entonces aquí vemos también la letra Yod, que recuerden que Yishak también empieza con la letra Yod, y era la mano derecha del padre Abraham, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, pues también simboliza el Ruach, la paloma esta con el, también simboliza un retoño, significa un retoño, un netzer, y el shibol, ya la espiga de trigo, y pues tiene que ver también con elegir entre uno u otra cabra, entre uno u otro sacrificio. También simboliza pues la cabeza, ¿no? La cabeza de los días. En el Perec 126 dice: mi hijo Yismael no lo introduje en la casa del Adón en su infancia porque no era espiritual en su naturaleza, pero era un cazador competente en el uso del arco y otros instrumentos de la muerte. Sin embargo, el Adón estaba con Yismael y lo bendijo por mi causa en todo lo que puso su mano. Cuando Yishak tenía 5 años, estaba sentado con Yismael a la puerta de la tienda de Agar, donde Yismael estaba afilando sus flechas, porque Yismael tenía 19 años en ese momento. Y mientras estaba así sentado a la puerta de la tienda de Agar, Yishak tomó una de las flechas de Yismael y la rompió. Al ver esto, Yismael se enojó y tomando otra flecha la colocó en su arco con la intención de matar a Yishak, pero el Adón tocó su corazón para que no lo matara. Pero Sara vio esta cosa que Yismael tenía la intención de hacerle a Yishak y se afligió por ello. Aquella noche, cuando entré en la tienda de Sara, me dijo que Agar y su hijo sean enviados a vivir separados, porque hoy Yismael ha intentado matar a Yishak. Ahora bien, estas palabras me causaron gran dolor, porque no deseaba ver a mi familia dividida. Pero aquella noche, un malach del Adón vino a mí en sueños, diciendo: escucha las palabras de Sara, tu mujer, y deja que Agar y su hijo Yismael vivan separados, para que no le pase nada malo a su hijo Yishak, que será tu heredero. Ahora saltamos hasta el Perec 130. Recuerden que estamos leyendo un libro que se llama Los Escritos de Abraham. Si alguno quiere pues obtener este libro, puede escribirme un correo a la dirección kehilakadosh@gmail.com, kehila.kadosh@gmail.com, y yo les daré los datos de cómo poder obtenerlo. Si estás en México, pues hay una cuenta a la cual tú puedes ingresar. También si estás en Estados Unidos o si estás en Chile, hay una cuenta bancaria pues
a la cual tú puedes hacer tu aporte, cualquiera que sea. Veamos en el Pérez 130. Y Sara y yo continuamos enseñando a nuestro hijo Yishak e instruyéndole en los caminos de los antiguos para que pudiera ser iniciado en la sagrada orden de Elohim y recibir las bendiciones de la vida eterna. Y Yishak conocía al Adón, y el Adón estaba con él y lo bendijo grandemente porque estaba lleno de emuná y ahabá, e hizo el bien a todos los que conoció. Los fondos que se recaudan por los aportes que hacen y que se les envían libros, todos esos aportes son usados para seguir predicando y llevando luz a las naciones. Así que es algo que hacen que es beneficioso para otras personas que no pueden aportar. En el Pérez 131, cuando Yishak tenía 37 años, un día estaba hablando con su hermano Yismael, y Yismael se jactaba de su justicia, diciendo: yo tenía 13 años cuando el Adón habló a mi padre para que nos hiciéramos la Brit Milá. Y desde entonces he consagrado mi neshama, o mi alma, al Adón, y guardado sus mitzvot, o sus mandatos, tal como vinieron a mí de mi padre. Pero Yishak le respondió diciendo: ¿por qué te jactas de tu sedecá o de tu justicia? Porque ninguno de nosotros está libre de pecado, y toda la humanidad es como nada delante del Adón. Y debemos estar preparados para ser ofrecidos en el altar como un sacrificio a nuestro Elohim con gozo, para que podamos glorificarlo antes de que nuestro llamado y elección sea hecha. En el Pérez 132 dice: esta palabra de Yishak agradó al Adón, y el Adón me visitó diciendo: a tu hijo Yishak he visto, y su corazón está justo delante de mí, y es limpio y puro, un sacrificio aceptable para el Adón. Y el Adón tocó los ojos de los de mi entendimiento, que fueron abiertos, y vi a los hijos de Elohim reunidos en concilio con el Padre, y a Satanás también estaba entre ellos. Y el Adón dijo a Satanás: ciertamente tú has estado en la tierra probando los corazones de los hombres. ¿A quién has encontrado en su integridad que deba ser probado para saber si es tuyo o mío? Respondió Satanás: ¿has considerado a Abraham y a Sara y a Yishak? Porque soy incapaz de conducirlos al pecado en cualquier cosa que les ponga delante. Están unidos en lazos perfectos de amor y pureza, y aún Abraham ha unido de nuevo a toda su familia que estaba dividida. Seguramente deben ser tratados de saber si son fieles solo en su prosperidad o si serán fieles también en la adversidad. Y el Adón dijo a Hashatán: si yo dijera a Abraham: lleva a tu hijo Yishak al lugar alto y ofrécemelo como holocausto, no lo retendría de mí, ni Yishak se negaría a ser ofrecido. Y Hashatán respondió al Adón: habla ahora a Abraham como has dicho, y veremos si su corazón es perfecto con el Adón, o si su fin será en mi reino. En el Pérez 133 dice: con estas palabras la visión se cerró a mi mente, y el Adón me dijo: Abraham, toma ahora a tu hijo Yishak, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécele allí un holocausto sobre el monte, el cual verás la caboz del Adón descansando como una nube. Y el Adón se apartó de mí y me dejó para que considerara estas cosas. En el Pérez 134 continuamos: ahora el corazón de Sara estaba unido al de Yishak, de tal manera que ella lo mantenía a su lado siempre que era posible, y él dormía en su cama por la noche. Por lo tanto pensé: ¿cómo separaré a Yishak de su madre para un viaje así? No sea que su corazón se aflige y ella muera en su dolor. Así que entré a Sara y la consolé. Después le dije: nuestro hijo Yishak hemos enseñado durante muchos años, y ahora siento que debo llevarlo a Shem y Eber su hijo, pues donde puede ser instruido por los antiguos en los misterios de los antiguos, para que se convierta en un perfecto siervo del Adón nuestro Elohim. Sara respondió: has hablado bien, mi señor. Ve ahora y haz todo lo que has dicho, solo que el muchacho no permanezca demasiado tiempo alejado de mí, pues mi alma está atada a su alma con un amor perfecto de Elohim. Y respondí a Sara diciendo: hija mía, oremos al Adón nuestro Elohim, para que nos rindamos a su voluntad en todas las cosas, y que todas las cosas obren juntas para nuestro bien. En el Pérez 135, y Yishak durmió con nosotros esa noche, y Sara lo besó, lo abrazó y lo instruyó hasta la mañana. Y ella le dijo: hijo mío, ¿cómo puede mi alma separarse de ti? Y ella lo besó y lo abrazó hasta que llegó el momento de la preparación. Entonces Sara tomó un vestido hermoso y costoso de entre los que Abimelech le había dado, porque Abimelech había amado mucho a Sara y le había dado cosas preciosas, pero su amor hacia ella era puro a los ojos de Elohim y conforme a las leyes del cielo.
Con esa túnica que nunca había sido usada, Sara vistió a Yishak y le puso un turbante en la cabeza en el que envolvió una piedra preciosa. Y ella le dijo: tú también eres precioso para mí, hijo mío. Sin embargo, quiero que conduzcas tu vida de tal manera que cuando el Adón venga a recoger sus joyas, estarás entre los numerosos. Se dice que la túnica, he puesto en mis notas, que la túnica de Yahshua, porque estamos hablando de la túnica de Yishak. Se dice que la túnica de Yahshua le fue confeccionada por Miriam en el Mikdash. Eso lo vemos en unas enseñanzas. Y que esta túnica crecía conforme él lo hacía. Para aprender más acerca de esto, les invito a mirar los vídeos que se llama La Gota de Agua, que es Hila Kadosh, ponen en YouTube. Y también hay otro que se llama Yahusef el Constructor, que es Hila Kadosh. Seguimos en el Perec 136. Así que tomando provisiones para nuestro viaje salimos, y Sara y otros de nuestra gente nos acompañaron en el camino. Y cuando llegó el momento de la despedida, Sara lloró amargamente y yo también lloré con ella, como lo hizo Yishak, nuestro hijo, y los que nos acompañaban. Y Sara agarró a Yishak y lo sostuvo en sus brazos, lo abrazó, lo besó y lloró sobre él. Y Sara le dijo: ¿quién sabe si después de este día te volveré a ver? Sin embargo, nuestra esperanza está en el Adón Yah, en quien está la vida. Por lo tanto, si no te veo de nuevo en este velo de lágrimas, seguramente nos volveremos a abrazar ante el trono de Elohim. Elohim te bendiga, hijo mío, y te guarde, seguro en sus caminos, y yo estaré cerca de ti todos tus días. Diciendo esto, Sara besó de nuevo a Yishak y regresó al campamento con todos los que nos habían acompañado. Pasamos al Perec 137. Mientras avanzábamos en nuestro viaje, Hashatan vino a mí en la forma de un hombre anciano, humilde y arrepentido, que me dijo: ¿cómo puedes pensar en hacer eso a tu hijo? ¿Acaso Elohim no te dio este hijo para una concepción Kadosh según el orden de los antiguos? ¿Y piensas tan poco en este precioso regalo que le quitarás la vida como si estuvieras matando una bestia muda? Y así cortaste tu única esperanza de tener una posteridad real en la tierra. ¿Qué mal te ha hecho para que hagas esto? ¿No entiendes que esto no puede ser del Adón? Y aquí que el Adón no se deleita en sacrificios humanos. No hirió al sacerdote o al Cohen de Nimrod por tratar de quitarte la vida de la misma manera. De cierto que debes arrepentirte de este tu propósito y regresar a tu hijo a la cama de su madre, Sara. Pero yo sabía que esta era la palabra de Satanás, que buscaba impedir que yo obedeciera la palabra del Adón. Por lo tanto, le ordené que se apartara por la autoridad del Kadosh HaKaonim, o sacerdocio, ¿no?, en el nombre del Adón, y él se apartó de mí apresuradamente. En el Perec 138, poco tiempo después, Satanás vino de nuevo, ofreciendo a Yishak en la forma de un joven guapo y agradable, y dijo a Yishak: ¿no entiendes que tu viejo padre, en su locura, te lleva hoy a la muerte sin razón alguna? Ahora pues, hermano mío, no vayas con él, porque es la insensatez de su vejez lo que hace esto. Por lo tanto, no dejes que tu preciosa vida y tu hermoso cuerpo se pierdan de la tierra de esta manera, pero ven conmigo, y te presentaré los placeres de la tierra, y te deleitarás en ellos todos tus días. Cuando Yishak oyó esto, me dijo: Padre mío, ciertamente este es Satanás, que viene a disuadirme de obedecer la palabra del Adón, porque así se aparece y así me dice. Por lo tanto, Padre mío, repréndelo en el nombre del Adón para que deje de molestarme, porque sé que eres siervo del Elohim Altísimo y que es para cumplir la voluntad del Adón que hayamos venido a este lugar. Por lo tanto, yo, Abraham, reprendí a Hashatán en el nombre del Adón, Yahweh, el Elohim de Noach y de Shem, y él se apartó de nosotros con temor. En el Perec 139 continuamos y dice: mientras continuábamos nuestro viaje, entramos en un estrecho barranco con altos muros. Cuando estábamos en la niebla, oímos un gran estruendo y la tierra tembló bajo nuestros pies. Mirando hacia atrás vimos una gran pared de agua que descendía sobre nosotros, llevando árboles y cantos rodados en una gran inundación. Mi corazón se conmovió dentro de mí por mi hijo Yishak, y también trató de protegerme, pero levantando mis manos al cielo, invoqué el nombre del Adón, y el Adón me escuchó del cielo y detuvo el diluvio hasta que ascendimos del barranco. Así intentó Satanás destruirnos para que no pudiéramos ofrecer un sacrificio aceptable al Adón nuestro Elohim, sino que el poder de nuestro Elohim es más poderoso que el de Hashatán. Por lo tanto,
Satanás no puede hacer daño a los hijos de los hombres a menos que el Adón Elohim le permita hacerlo. Por lo tanto, hagan todas las cosas, sean buenas o malas. Trabajen juntos para el bien de los Kadoshim de Elohim, que le sirven y guardan sus mitzvot. En el Perec 140, y al tercer día vimos de lejos el lugar que el Adón había señalado para el sacrificio de mi amado hijo Yishak. Y conocí el lugar porque la caboz del Adón estaba ahí como una columna de fuego y una nube Hakabodim o gloriosa. Y cuando vi el lugar dije a mi hijo Yishak, hijo mío, ¿ves algo en aquel monte? Y respondió Yishak, sí, padre mío, porque la caboz del Adón reposa sobre ella como una columna de fuego y una nube Hakabodim. Entonces me regocijé, porque mi hijo fue hallado digno de ver también esta señal. Y nos inclinamos allí y adoramos al Adón, nuestro Elohim. Perec 141. Al acercarnos al monte, Yishak me dijo, Padre mío, tenemos con nosotros el fuego y la leña, pero no tenemos ningún cordero que sirva de holocausto al Adón. Explícame ahora el misterio escondido en esto para que yo sea obediente a todo lo que el Adón tu Elohim me pide. Entonces me regocijé porque sabía que el Adón había revelado en el corazón de mi hijo Yishak lo que debíamos hacer. Por eso le dije, Yishak, hijo mío, el Adón te ha escogido a ti para que seas para él un holocausto perfecto en lugar del cordero. Y esta cosa es un tipo del Adón, de los Ruajot, o de los Ruakim, o de los espíritus, que es nuestro primer padre, y su hijo unigénito, que es el cordero inmolado desde antes de la fundación de la tierra. Porque ciertamente Elohim ofrecerá a su único hijo como sacrificio en una tauf para expiar nuestros pecados y los de toda la humanidad, a fin de que todos los hombres puedan ser redimidos frente al poder de la muerte y sean llevados a comparecer ante el tribunal del gran Yahweh para ser juzgados de acuerdo a sus obras, a fin de que cada uno reciba un juicio justo y equitativo, y que el Arrajem pueda reclamar al penitente habiendo sido pagado el precio de sus pecados por el Hijo de Elohim. Sí, ciertamente, hijo mío, hemos sido elegidos para representar al Padre y al Hijo en esta cosa, y aunque me apena pensar en perderte, mi amado, me regocijo de que seamos honrados así para representar a Elohim. Perec 142. Y me dijo Yishak, haré todo lo que el Adón te ha mandado a ti, mi padre, con gozo en mi corazón de que has sido escogido para representar al Hijo de Elohim en este sacrificio. Y tengo esta esperanza en mí, que si somos fieles a todos los mitzvot del Adón, nuestro Elohim, aún estaré en la carne contigo y mi madre delante del trono del anciano de los días, y recibiré de él la promesa de exaltación y de vida eterna. Cuando oí esta respuesta me regocijé en mi hijo Yishak, cuyo corazón era puro y recto delante del Adón. Pero el Ruach del Adón me obligó a probarlo aún más y le dije, ¿tienes algún pensamiento o sentimiento que te impida ser ofrecido como un sacrificio perfecto ante el Adón? Porque si dudáis de la eficacia de este sacrificio, que es semejante al sacrificio del unigénito del Padre lleno de Gesed, o de gracia y de verdad, o de Emet, no es justo que seáis ofrecidos como sacrificio delante de nuestro Elohim. Mas Yishak me respondió diciendo, Padre mío, como vive el Adón y como vives tú, como hombre Kadosh de Elohim, yo sé que eres siervo del Elohim Altísimo y que tienes las llaves de los padres. Nunca me has pedido que haga nada que no sea de Elohim, sino que me has enseñado por precepto y ejemplo a servir al Adón tu Elohim en cada acto de mi vida. Entonces, ¿debería yo dejar de ser ofrecido por ti como sacrificio al Adón tu Elohim? No, pero me regocijaré para siempre por haber sido tan honrado. Bendito sea el Adón tu Elohim que me ha elegido hoy para ser sacrificado como holocausto delante de él. Perec 143. Así que llegamos al lugar que el Adón había señalado para la ofrenda de mi hijo, regocijándonos en la caboz de nuestro Elohim. Sin embargo, lloré por la idea de perder a mi amado Yishak y por el conocimiento del dolor que esto le causaría a su madre Sara, porque sus almas estaban unidas como una sola. Sin embargo, mi corazón se regocijó de haber sido elegido con mi hijo para esta santa o esta Kadosh ordenanza, a fin de que pudiéramos magnificar el nombre, el Shem del Adón. Perec 144. Después de arrodillarnos en oración al Adón, nuestro Elohim, Yishak y yo construimos un altar delante del Adón, y pusimos la madera en orden sobre el altar que habíamos construido. Y Yishak se acostó sobre el altar y yo lo até allí, y me dijo, átame bien,
no sea que me mueva bajo la fuerza del cuchillo y profane la ofrenda delante del Adón. Así que lo até con seguridad para que no pudiera moverse sobre el altar, y lloré mientras preparaba a mi hijo para el sacrificio, y Yishak lloró conmigo, pero nuestros corazones se regocijaron de haber sido hallados dignos de esta gran ubrajá, de esta gran bendición. Perec 145. Cuando todo estaba preparado, tomé el cuchillo, besé a mi hijo Yishak y me dispuse a ofrecerlo como sacrificio al Adón mi Elohim. Pero la voz del Adón vino a mí diciendo: Abraham, no mates a tu hijo, porque así te he probado para saber que tu corazón es perfecto delante de mí. Ahora bien, yo sé que teméis al Adón vuestro Elohim, porque no habéis retenido a vuestro heredero de mi altar, y él ha permanecido voluntariamente sobre él para hacer un sacrificio de holocausto al Adón. Por lo tanto, levanta tus ojos y mira el carnero que fue escogido desde el principio para estar en el lugar de tu hijo Yishak como un holocausto delante de mí. Y miré hacia arriba y vi un carnero atrapado por sus cuernos en un matorral, porque mientras el carnero avanzaba hacia el sacrificio, Hashatán lo había atrapado en la espesura para que no pudiera ser ofrecido en lugar de Yishak. Pero fui y lo liberé de la espesura, y soltando a mi hijo Yishak, puse el carnero sobre el altar y le ofrecí en lugar de Yishak. Su sangre podría ser considerada como la sangre de Yishak ante el Adón. Y el Adón aceptó el sacrificio del carnero como si hubiera sido Yishak. Y el Adón se nos apareció y me bendijo a mí y a mi descendencia en ese día, y nos regocijamos en el Adón. En el Perec 146 seguimos: cuando todas las cosas se terminaron, Yishak y yo regresamos a nuestro campamento regocijándonos en el Adón nuestro Elohim. Pero cuando llegamos al lugar encontramos que Sara no estaba allí, pues los agentes de Satanás se habían acercado a ella diciendo: ¿no entiendes que Abraham va a ofrecer a tu hijo Yishak como holocausto a Yahweh su Elohim? Ciertamente él hace esto porque está celoso de tu amor por tu hijo Yishak. Vete pues y detén esto, para que no sea destruido de la faz de la tierra aquel a quien tu corazón está ligado. Pero Sara dijo: ciertamente, el corazón de mi señor Abraham está bien con el Adón su Elohim, porque anda delante de él en todos sus caminos. Sin embargo, se ofrecerá mi hijo Yishak como holocausto, y no estaré allí para llorar por él y fortalecerlo, y orar por él para que sea una ofrenda aceptable al Adón Elohim de Abraham. No, pero iré a verle. Y Sara se fue con sus siervos y sus siervas, y llegó hasta Hebrón, pero no lo salió. Por lo tanto, Sara descansó en Hebrón y envió a sus jóvenes a buscarnos, quienes buscaron por toda la tierra alrededor e incluso en la ciudad de Shalem, pero no nos encontraron. Entonces Sara oró al Adón diciendo: Adón Elohim de Abraham, yo sé que todo está en tus manos, y no temo por mi hijo Yishak, porque sé que mi marido Abraham es un Cohen Gadol, según tu Kadosh orden. Sin embargo, es mi deseo estar con mi hijo en esta hora Kadosh para poder compartir su alegría y su dolor ante el Adón, nuestro Elohim. En el Perec 148 dice: vino entonces a Sara la palabra del Adón diciendo: ciertamente yo he aceptado la ofrenda de Yishak, y he provisto un carnero preparado antes de que se pusiera el cimiento de la tierra para ser ofrecido en su lugar. Por tanto, tu hijo vive y está con su padre Abraham, y aún ahora te buscan a ti. Cuando Sara oyó estas palabras, su corazón se llenó de gozo, de simjá, de modo que no pudo contenerlas, y su ruach se elevó para ver el paraíso de Elohim, y exclamó: he aquí he visto a mi Redentor, y me basta, y entregó el aliento. Así murió Sara en Hebrón a los 127 años, y murió habiendo visto a su Redentor, y habiendo recibido de él la promesa de vida eterna. En el Perec 149, entonces nos fue traída la palabra de que Sara se había ido a Hebrón, por lo que viajamos allí y encontramos que Sara había muerto. Pero habiendo indagado sobre la manera de su muerte, nos regocijamos de que ella fuera con la promesa de exaltación, y que muriera sabiendo de la salvación de Yishak y su aceptación con Elohim. Entonces llevamos a Sara a una cueva que compré a Efrón elitita para ese propósito, y la enterramos allí, y le oramos por ella, pero nos regocijamos en su cercá delante de Elohim, y todo el pueblo de la tierra vino a honrar a Sara con el paro, que vino de Misraim y Abimelech de Gerar, y muchos otros que honraron y amaron a Sara, porque ella fue verdaderamente sierva del Adón a muchos, en el nombre del Adón en amor y caridad, y fue grandemente amada por todos por su bondad, mansedumbre y su gran sabiduría en piedad.
Perec 150, así pues yo Abraham empecé a ser viejo después de haber visto 137 años. Por lo tanto, escribo este registro de mi vida para que otros puedan beneficiarse de las obras del Adón mi Elohim conmigo, y doy testimonio de que el Adón vive y reina en los cielos, y él es el Elohim altísimo sobre toda la tierra. Él me ha guiado desde la primera vez que se me apareció en un sueño cuando tenía 3 años de edad, incluso hasta este tiempo cuando soy viejo y me incliné con los años. Él solo me ha hecho el bien y no el mal todos los días de mi vida. Seguramente lo amaré y lo serviré por los siglos de los siglos, y magnificaré su nombre en lo alto delante de todo el pueblo. Amén. Perec 151. Después de la muerte de Sara, envié a mi hijo Yishak a Shem y Eber para que aprendiera más perfectamente los caminos de los antiguos, y él permaneció allí 3 años antes de regresar a mi campamento. 3 años. Tenía 40. Cuando regresó, en el 152, en el año 138 de mi vida, mi hermano Abimelech, rey de Gerar, murió teniendo 193 años de edad. Por lo tanto, tomé a mi pueblo y me dirigí a Gerar, donde lloramos por Abimelech, porque era un hombre bueno y kadosh, que caminaba en perfección delante de su Elohim y había hecho seguro su llamado y su elección. Por lo tanto, nos regocijamos al saber de su fin. Sin embargo, nos entristeció ser separados de él, pero yo sabía que pronto iría a él, lo cual consoló mi corazón. Y su hijo Abimelech fue elegido para reinar en su lugar. En el Perec 153, el año siguiente, Lot, el hijo de mi hermano, murió teniendo 140 años de edad. Él era un hombre justo y aceptado por el Adón, aunque no caminaba en todos los caminos de los antiguos, pues había codiciado su propia propiedad y se había separado de la comunidad de Elohim, por lo tanto debía recibir una recompensa justa. Sin embargo, el Adón lo amó porque mantuvo su integridad, aún en medio de la malvada Sodoma, por lo cual el Adón lo salvó a él y a los de su casa que querían ser salvos de la destrucción, y el Adón hizo de él también un pueblo poderoso. En el Perec 154, ahora cuando mi hijo Yishak estaba a punto de volver a mí de la ciudad de Shalem, vino a mí la palabra del Adón, diciendo: he aquí, en la ciudad de Harán mora Betuel, el hijo de tu hermano Nahor, que está muerto. De Betuel ha nacido Ribca, que es en este momento de 10 años de edad. Envía y tráela ahora como esposa a tu hijo Yishak, porque así he dispuesto que ella le dé a luz la simiente escogida. Entonces aquí tenía 10 años, pero eso no significa que Yishak de 40, ya que tenemos dos letras o dos números importantes, que es la Yod y la letra Mem. ¿Ya? Entonces, esto no significa que haya tenido relaciones con la niña de 10 años, no, eso lo vemos más adelante. Y llamé a Eliezer, mi compañero de confianza, que había estado conmigo desde que salimos de la ciudad de Shalem, y le dije: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y júrame ante el Elohim Altísimo que irás a la ciudad de Harán y traerás de allí a Ribca, hija de Betuel. Algunos dicen que esto de pon tu mano debajo de mi muslo, quiero hacer una pausa, es poner la mano debajo de talit. No, esto de aquí viene la palabra, en castellano también, ¿no? Pero de aquí viene la palabra testigo, que viene de testículo, ya, porque pues era una especie de, digamos, de juramento de muerte. El que no cumplía el juramento, pues era, digamos, sometido a prueba y podía ser sacrificado por su falta de integridad. Y júrame ante el Elohim Altísimo que irás a la ciudad de Harán y traerás de allí a Ribca, hija de Betuel, hijo de Nahor. Era un juramento muy serio. Mi hermano, para que sea la esposa de mi hijo Yishak, conforme a la palabra del Adón. Pero si la doncella se niega a venir contigo, serás libre de este juramento tuyo. Así que Eliezer juró ante el Elohim Altísimo y se apartó de mí en Shalom. También siguió su viaje a Harán y encontró a Ribca, tal como le había dicho, y regresó con ella después del regreso de mi hijo Yishak de la ciudad de Shalem. Así que Yishak tomó a Ribca por esposa cuando tenía 40 años, teniendo otras 4 esposas, pero a Ribca la tomó por esposa en la tienda de Sara. Y Ribca no tuvo hijos, por lo cual yo sabía que el Adón haría en ella una obra maravillosa, como en Sara, antes de que ella. Por lo tanto, mi corazón se regocijó en Ribca, la esposa de mi hijo Yishak, porque era pura y virtuosa como Sara, mi amada, que me había precedido en el reposo del Adón.
En el 156 dice, este mismo año tomé por esposa a Ketura, la hija de mi viejo amigo Abimelech, rey de Gerar, que había muerto. Ketura me dio 6 hijos, de modo que en todo lo que recibí del Adón 8 hijos y 328 hijas, estando en todas las 336 almas. Así el Adón me hizo crecer grandemente después de los muchos hijos que fueron adoptados por mí. Y así crecí continuamente delante del Adón. En el Pérez 157 dice, después de 9 años, aquí ya tenía, Ribca ya tenía 19 años, posiblemente Yishak haya tenido relaciones sexuales a los 18 con ella, pero aquí ya tenía 19 años y dice, trajo a su esposa Ribca porque ella aún era estéril, ya había pasado un año y no había concebido. Ahora, si ella hubiera tenido relaciones sexuales mucho tiempo antes, obviamente pues también se hubiera llegado antes a pedir la bendición para ya no ser estéril. Y aquí tenemos la letra Kof, ¿ya? La letra Kof, pues porque esto representa precisamente a Yishak, ¿no? A Yishak, que es, pues esto simboliza risa, es una conexión de almas, que era la conexión que había entre su madre y después con Ribca y también con su padre. También tenemos aquí un atardecer, que está esta tierra plana y el sol, ¿no? Y también tiene que ver con un hombre rico, ya, generoso, que ayuda a su descendencia, y tiene que ver con el ojo de una aguja, ya, y con el hilo que penetra. También tiene que ver con obediencia, ya, la letra Kof, y es la letra, pues, que tiene que ver con el número 100, tiene el valor de 100 y 10 por 10 es 100. También tiene que ver con el Sadik, ya que Yishak con un compromiso perpetuo de obediencia y con nacer de nuevo. ¿Ya? Nacer de nuevo. Y bueno, también tenemos aquí otra vez el analema, que es que cada 19 años el sol y la luna producen un eclipse solar. ¿Ya? La luna se interpone al sol y lo tapa, y entonces esos son los eclipses solares totales que vemos o que no vemos, que a veces vemos, que generalmente se miran en muchas partes del mundo de manera clara. Entonces, aquí tenemos pues también que simboliza emuná, fe, creer. Ya, así que ahí lo tenemos, la letra Kof, que es la letra 19, otra vez con el valor de 100. Y quería que la recordáramos porque tiene que ver precisamente con los 19 años, en este caso de Ribca, y con los 40, bueno, en este caso 41, digamos, de Yishak. Y ella me dijo, Padre mío, de cierto sé que mi madre Sara fue estéril durante muchos años antes de dar a luz a Yishak para ti. Por lo tanto, ruega por mí para que yo, como Sara, pueda concebir. Por lo tanto, oré por mi hija Ribca y le dije a Yishak, tu madre Sara te parió después de recibir la bendición de mi hermano Abimelech, rey de Gerar. Abimelech, hijo de Abimelech, reina ahora en lugar de su padre en Gerar, y él también es un hombre poderoso de Elohim. Aquí tenemos también la profecía de la muerte de Nimrod, que dice, id a él para que bendiga a Ribca y ella os dé a luz 2 hijos, y el menor se enseñoreará del mayor, pero en el mayor también se cumplirá la palabra del Adón, porque por medio de él, por medio de Esaf, mataré al malvado Nimrod, como predijo el Adón en mi nacimiento. Entonces Yishak tomó a Ribca y se fue a Gerar a Abimelech, hijo de Abimelech, quien la bendijo según el orden de los antiguos, y concibió y dio a luz a Yishak 2 hijos, como yo lo había dicho. Y en el 8º día Yishak me trajo el último para ser nombrado, y el mayor llamé a Esaf, porque estaba cubierto de pelo, y le dije, ciertamente será un cazador poderoso delante del Adón. Pero al segundo llamé Jacob, porque dije, ciertamente el mayor servirá al menor. En el Pérez 158, cuando mi hijo menor Shuach, a quien Ketura me había dado a luz, porque ella dio a luz a Simram, Jokshan, el mezquino, Madián, Ishbak y Shuach, tenía 15 años de edad, llamé a todos mis hijos, a mí, y los instruí en los caminos del Adón, y los bendije, y les di a cada uno de las esposas de ellos, y una buena herencia de la propiedad de acuerdo a las instrucciones del Adón, y los envié a heredar las tierras que el Adón había preparado para ellos. Entonces descansé en Shalom, sabiendo que había hecho toda la voluntad del Adón, y que pronto me reuniría con mis padres para estar con Sara y los justos en el paraíso de Elohim. Pérez 159.
Mirad, yo soy Isaac, el hijo de Abraham, y termino el registro de mi padre. Porque cuando llegó el fin de la estadía de mi padre entre los hombres, me llamó y me dijo, hijo mío, conforme al mandato de Elohim que te he dado, te he puesto por heredero para que toda la autoridad que poseo descanse contigo. Tú sabes que el Adón es Elohim en el cielo y en la tierra, y que nosotros solo le servimos a él. Él me ha preservado muchas veces de la destrucción cuando los malvados me habían destruido, porque yo siempre pongo mi confianza en él. Me trajo a esta tierra y me dijo, a tu simiente daré toda esta tierra, y ellos la heredarán cuando guarden mis mitzvot, mis estatutos y mis decretos que te he mandado y que yo les mandaré. Ahora pues, hijo mío, escucha mi voz y guarda los mitzvot del Adón de tu Elohim, así como has sido instruido por mí y por tu madre Sara y por Shem y Eber. No te apartes del orden sagrado de Elohim por nada en particular, y recuerda siempre las rahamim o las misericordias de nuestro Elohim, y su brajá nunca se apartará de ti. Enseña también estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que reciban con nosotros las mismas bendiciones, porque todos los que obedecen la Torá de los padres serán bendecidos con ellos. En el Perec 160. Entonces me comprometí con mi padre a hacer todas las cosas como él había dicho, y a caminar siempre en sus caminos. Y mi padre me bendijo a mí y a mi casa, y llevó a mi hijo Jacob a su tienda, que tenía 15 años en ese momento, y le instruyó durante 7 días y 7 noches en los caminos del Adón. Así terminó mi padre sus días, y murió, teniendo 175 años de edad. Y Ismael y sus otros hijos volvieron a mí, y enterramos a nuestro padre con Sara, mi madre, y todos los habitantes de la tierra se lamentaron por él, porque era un hombre justo que hacía el bien a todos. Y verdaderamente este fue su testimonio, que el Adón es Elohim sobre todos, y los que le sirven heredarán la Shalom en esta vida, y el gozo eterno en la vida venidera. Amén. Pues aquí tenemos una historia sencilla, pero hermosa, de una familia unida por el anhelo de agradar a su Adón, reconociendo que ningún sacrificio es tan alto cuando se le ofrece al que es el dador de la vida misma. Una historia con diversos matices que alcanza nuestros días y que nos muestra cuán trascendental pueden ser en todas las áreas de nuestras vidas los actos de obediencia a la Torá de Yah Elohim Sabaoth. El autonombrarse heredero e incluso jactarse de privilegios que no corresponden es tan sencillo, sin embargo, al tratarse de autoengaño, puede traer consecuencias devastadoras a nuestras vidas. Hagamos pues frutos dignos de arrepentimiento, sembrando de acuerdo a las reglas enseñadas y practicadas por nuestros padres de manera histórica. La verdadera descendencia lleva en sí aquellos actos con sacrificio que producen una transformación interna y externa de pensamientos y hábitos que hacen que ni el enemigo de las almas, el devorador, pueda afectarnos. Si quieres, recuerda comunicarte con nosotros. Escríbenos un correo a la dirección de email kehila.kadosh@gmail.com. Repito, kehila.kadosh@gmail.com. Lo que tenemos aquí, lo voy a remarcar. Esta es la dirección de email, lo voy a remarcar aquí, para que puedan escribirnos y recibir abundantes bendiciones del Eterno. Abba, te damos toda Jabá una vez más, porque podemos entender un poco más acerca de algunas cosas que se tergiversan en las enseñanzas. Muchas personas pretenden saber y conocer acerca de tu corazón y de cómo tú haces las cosas, pero la arrogancia muchas veces nos vuelve ignorantes, y otras veces la ignorancia nos hace ser personas con justificaciones vanas y extrañas. Incluso rechazamos escritos por el simple hecho de querer pertenecer a un grupo, aunque estemos equivocados. Practicamos y decimos palabras que están fuera de lo que es lo correcto. Pero es el autoengaño el que hace que rompamos tus leyes de alimentación,
tus leyes de celebración, tus leyes de conducta en general en nuestras vidas. Es el autoengaño el que hace que ignoremos esas instrucciones, no porque no las conozcamos, sino que porque tomamos teorías satánicas que nos convienen a nuestra carnalidad. Te ofrecemos nuestro corazón de una manera humilde, contrito y humillado, diciéndote: perdónanos y límpianos, porque por más que nos esforcemos, que lo hacemos y queremos hacerlo, necesitamos de tu sangre, necesitamos de tu sacrificio en la Tauf cada día para ser limpios y restaurados y mantenernos en la luz. Ayúdanos con las consecuencias de nuestros pecados. Ayúdanos con las enfermedades que nos han llegado sin que nosotros las llamemos. Ayúdanos con la pobreza mental que tenemos. Rómpela. Destruye todo aquello que nos ata a la mentira. Destruye todo aquello que nos ata a la oscuridad y a las tinieblas. Destruye todo aquello que forma parte de un sistema diabólico para destruir la simiente. El enemigo de nuestras almas está creando cuerpos clonados, incluso cuerpos dentro de vientres de la simiente elegida. Pero al final de los tiempos, Él querrá destruir toda lo que es la simiente humana para que habite solo la simiente diabólica en cuerpos sin alma. Lo sabemos, lo reconocemos, sabemos que vienes pronto, muy pronto. Sabemos que vienen tus recompensas contigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Permítenos, Padre, como dijiste tú mismo, ser tenidos por dignos de escapar de todas aquellas cosas que vienen a esta tierra. Ayúdanos a ser dignos y merecedores de tu Malhut, y que podamos aprender y saber que tenemos que aprender y estudiar tu palabra, porque tu palabra eres tú. Tu palabra es el Rey del reino y tenemos que llevarlo. Toca los corazones de aquellos Ajim Hayot que no colaboran, pudiendo hacerlo, y aquellos que no tienen, provéeles para que ellos puedan sembrar y cosechar, porque es una ley de siembra la cosecha, y todo aquel que recibe el llamado por este medio significa que tiene la responsabilidad de contribuir. Ayuda a todos los ministerios, ayúdanos a seguir adelante y a no meter la lámpara debajo del almud por falta de recursos. Tú eres fiel, tú eres el ser más amoroso, más generoso, más bondadoso y el más multimillonario que existe en el universo, y que quieres compartir tus riquezas conmigo. Quiere compartir sus riquezas contigo, amado Ajim, amada Hayot, amado hermano, amada hermana, amado amigo. Levanta tus manos como una menorá. Levanta tus manos como una menorá. Ahora mismo levanta tus manos como una menorá. Pon tus palmas hacia arriba y dile: Todá Javá, recibo todo lo bueno que tú me das. Recibo toda la ubrajá. Creo en ti, creo en tu bendición. Creo en que eres el ser más amoroso, más generoso, más bondadoso y más capaz, más multimillonario que existe en el universo. Sé que por el simple hecho de ser amoroso, generoso y bondadoso, tú quieres darme más cada día y más cada día, más de lo que he tenido durante toda mi vida quieres darme hoy. Bendigo tu nombre, bendigo tu Shem Gadol, bendigo a mis Ajim y a mis Ahayot en todo el mundo. Bendice, Padre, desde la Patagonia Argentina hasta Alaska, pasando por Estados Unidos, por Canadá, por México, por Guatemala, por Honduras, por Nicaragua, por Costa Rica, por El Salvador, por Panamá, por las islas, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica. Bendice Colombia, bendice ese país, un país grande, un país generoso. Bendice Chile, bendice Venezuela, bendice Uruguay, Paraguay, Ecuador. Bendice Bolivia, bendice Brasil, bendice Argentina. Bendice, Padre, a todos aquellos que contribuyen con este ministerio. Guíalos, dirígelos, ministralos, establécete en ellos.
Bendice todos los países del Cono Sur, Uruguay, Paraguay, todos esos países generosos que han entendido la clave de la prosperidad, la clave de la bendición. Bendice a mis generosos Ajim Hayot de México, Estados Unidos, países que hacen posible que sigamos predicando. Bendice a Raúl, bendice a Katia, bendice a Karina, bendice a Yossi, bendice a Damaris, bendice a Mario, bendice a Miguel, bendice a Pedro. Baruch Hashem. Toda Kabod, toda Jalel y toda Tejilá son solamente para ti, que eres el único. El único que la merece. Bendice a Perla y a su familia. Bendice a Carolina, bendice a Lorena. Bendice a todos aquellos que alguna vez han aportado. A Leticia. Bendice a Karina. Bendícelos, bendice. Bendice a Juan. Bendice a Rachel. Bendice a todos aquellos nombres. Bendice a Irma, a Irene. Ayúdanos, dirígenos, guíanos, mantente delante de nosotros para que podamos pisar tus huellas y avanzar. Toda Jababa, recibimos de ti. Baruch Hashem, te agradezco porque hay muchos testimonios de sanidad por la enseñanza de sanidad y liberación, porque hay muchos testimonios de bendición por aquellos que aportan, por aquellos que colaboran, porque ahora muchos están recibiendo al 100, al 60 y al 30 por uno de todo lo que han sembrado. Bendice a aquellos que tienen un corazón generoso como tú. Toda Jababa. Toda Kabod, toda Jalel y toda Tejila son solamente para ti, Yah Elohim Sebaot, que eres el único que la merece, Yeshua HaMashiach, el cual viene pronto, muy pronto. El cual viene pronto, muy pronto. Prepárate, preparémonos, porque Él viene pronto, muy pronto. Bendito seas tú, hombre. Bendito seas tú, hombre. Que ahora entiendes un poco más acerca de aquella expresión que le dijeron a Shaul. Obediencia quiero más que sacrificio, pero el sacrificio también es importante. No ofreceré, dijo Melech David, sacrificio a Elohim que no me cueste nada. No le des las obras a Elohim. Cumple sus instrucciones, cumple sus mandatos. Bendita seas tú, mujer, porque tú eres guía. Eres el cuerpo de tu familia, la que ejecuta. Bendice, ayúdale a tu cabeza que es tu esposo, ayúdale. Sé parte de él. Que tus hijos, como miembros de ese cuerpo familiar, de ese núcleo familiar, puedan recibir de ti la luz, las instrucciones y también las bendiciones. Abrázalos y diles cuánto te amo, hijo, y cuántas cosas sé que el Adón hará en tu vida. No importa el camino que tú lleves, abrázalo y dile: te amo, hijo. No importa el camino que lleves, el Adón te tomará, te limpiará, te reconstruirá, te
bendecirá y serás una luz para los perdidos. Baruch Hashem, bendito seas tú, joven, que te estás preparando para la batalla. Estás luchando cada día, que cumples tus responsabilidades. Deja ya la pereza espiritual. Deja ya esa haraganería. Levántate, lucha. Es tu futuro el que está en juego. Tus padres no siempre estarán ahí. Levántate, levántate, lucha, mantente firme. Avanza, prepárate para el futuro. Tu futuro está siendo construido hoy. No te quedes acostado, no te quedes tirado. Levántate, levántate. Bendito seas tú, niño. Bendito seas tú, niño, porque eres enérgico y luchador. Hoy tu destino ha cambiado. Hoy el Adón te dice: levántate, porque yo caminaré delante de ti. Tú avanzarás en mis huellas y verás la recompensa de los impíos, y verás también cómo yo trato a los sadikim, a los justos, cómo yo bendigo, cómo yo prospero. Tú verás que yo soy el ser más amoroso, más generoso, más bondadoso, y que quiere compartir sus riquezas contigo, y quiere darte todo tipo de bendiciones. Hoy tu mente te dice: ya no más autoconmiseración, autolástima y autojustificación. Hoy te levantas y dices: soy un luchador, soy un vencedor. Vine a este mundo a luchar y voy a vencer. Vine a este mundo a trabajar y lo voy a hacer. Vine a este mundo a cumplir mis sueños y voy a sacarlos adelante. No pararé, me pondré la meta, y mientras viva hasta la muerte seguiré luchando. Daré patadas aún en la cama, en mi lecho de muerte. Seguiré luchando y diciendo: me levantaré y seguiré luchando. Tomaré las armas espirituales de Elohim para avanzar en mi vida normal. Baruch Hashem, toda Kabod, toda Halel y toda Tejilá sean solamente para Yah Elohim Sabaoth, que es el único que la merece. Benditos sean ustedes, amén.